Bienvenidos a Vilanova en la Geltrú, donde se están celebrando las preliminares de la Copa América y donde las condiciones de viento no están siendo muy óptimas. La historia del día fue un relato que sería difícil de imaginar incluso por los mejores escritores de ficción. Los vientos ligeros hicieron del vuelo sobre los foils una tarea tremendamente difícil y excepcional en esta jornada soleada del sábado, con numerosos espectadores siguiendo las pruebas tanto desde el mar como desde la tierra. La primera prueba resultó una gran sorpresa. El Orient Express Racing Team obtuvo una victoria memorable que les llevó a elevar la moral. En la segunda prueba, el Emiratos Team New Zealand logró un triunfo majestuoso, levantando el vuelo mientras el resto de la flota navegaba con el casco en el agua y así persiguiendo a la Lingui Red Bull Racing, y recuperó una ventaja tremenda para arrebatarle un triunfo que parecía casi seguro. En esta primera prueba de flota, después de un par de retrasos, el comité de regatas finalizó logrando sacar una lectura de viento durante un periodo de 5 minutos superiores a los 6,5 nudos para permitir que la regata comenzara. Bajo el cielo despejado con una temperatura de 26 grados, de 7 a 8 nudos de inicio, se considera que la salida está determinada en el 70% del resultado. Fue una sorpresa ver tantos barcos saliendo fuera de línea que tuvieron que regresar para volver a tomar la salida. En la Lingui, Red Bull Racing se mantuvo muy a barlovento. El Ineos Britannia tuvo que luchar para hacer esa penalización. Una ligera caída en el viento causó estragos, pero el American Magic y el Luna Rosa parecían tener éxito en la salida desde el final del pin y se dirigieron hacia el límite izquierdo. El Emiratos Team New Zealand se quedó corto en el cálculo de la distancia hasta el extremo de estribor de la línea. El Ineos Britannia salió amurado a babor y se cayó los foils de inmediato, mientras los estadounidenses e italianos miraban en el límite hacia babor. Los kiwis iban a toda velocidad amurados a estribor e increíblemente cruzaron por delante de los italianos antes de llegar al límite izquierdo y ejecutar una virada perfecta, foileando con mucho pumping sobre la vela mayor. Esto se refiere al abaniqueo de la vela. Esto lo hacen precisamente para que pueda seguir volando, levantar el barco del agua, pero no era una regata para hacer muchas viradas. Las maniobras costaban, los estadounidenses se dirigían hacia la derecha arrastrando a los italianos con ellos, pero cuando ambos volvieron a virar, el Emiratos Team New Zealand estaba en cabeza. Sin embargo, la historia de esta regata la protagonizó el equipo francés Orient Express Racing Team, cuando en principio de salida eran los Rockies, que siguió volando y luego atravesó el ley line hacia la baliza de babor a la puerta. Un mal juicio sobre el ley line en la zona de estribor obligó a los kiwis a ajustarse y a hacerlo, y se cayeron con los foils. Cuando el viento flaqueó, no consiguieron volver a volar. El Orient Express eligió la baliza de babor de la puerta, la pasó a buen ritmo y tomó la delantera, mientras el Luna Rosa Prada Pirelli pasaba junto a los kiwis para encarar la empopada. Muy pronto toda la flota dejó de volar y el comité de regatas acortó el recorrido a solo 2 tramos con la meta al final de la primera empopada. Con el viento casi amainando por completo, fue una regata de 3 barcos hasta el final. El Orient Express eligió el carril del centro, mientras que el American Magic iba a la derecha y el Luna Rosa Prada Pirelli jugaba al lado izquierdo. Quentin Delapierre y su equipo mantuvieron el barco en movimiento. A continuación empezó un duelo de trasluchadas a babor y a estribor a baja velocidad con los italianos, que a pocos metros de la meta se ganaron una penalización por acercarse demasiado al radio de los foils. Aunque no hubo contacto, eso le dio la victoria a los franceses, que se dirigieron a cubrir a los americanos, traslucharon y su trazada y conservaron el control para conseguir un triunfo memorable para Francia.
A Luna Rosa, una vez cruzada la línea de llegada, se le informaba de que no había salido correctamente y quedaba penalizada con un descalificado. La segunda prueba fue una prueba extraordinaria, que empezó con 5 de los 6 barcos navegando y solo la Lingui Red Bull volando sobre los foils. Cuando sonó la señal de salida, los suizos todavía estaban muy lejos hacia el límite derecho, mirando siempre hacia el lado de Barlovento, e iban con una dirección opuesta, pero una trasluchada inteligente, 15 segundos antes del bocinazo, llevó a los suizos a la vuelta para una salida hacia un límite izquierdo, mientras el resto de la flota sufría con los AC-40. Los barcos no podían foilear y no llegaban a los 9 nudos. El Alinghi Red Bull iba disparado a más de 20 nudos y consiguió acumular una enorme ventaja. Los suizos navegaron cruzando el campo de regatas límite a límite para minimizar las maniobras. Fue una táctica brillante y los espectadores contuvieron la respiración mientras avanzaba en cada virada, elevándose sobre los foils para tratar de evitar perder el vuelo. Los suizos estaban a tope cuando llegaron al último límite izquierdo para su tercera virada. La ejecutaron magníficamente y bordaron el paso de la baliza de estribor de la puerta de Barlovento y empezaron la popa a buen ritmo, mientras el resto de la flota tenía el barco en el agua. Era una regata que parecía que no se podría perder. Sin embargo, de repente el Emirates Team New Zealand renació, consiguió levantarse sobre los foils y unos momentos volvía a haber regata. Los kiwis iban amurados a babor en dirección al límite izquierdo y necesitaban hacer una virada sobre los foils para girar volante, mientras Nathan Outridge marcaba la virada desde el timón de babor. Peter Burling tomó el rumbo en el lado de estribor. El barco ejecutó la virada suavemente, con Andy Maloney trimando con finura detrás de Peter Burling para mantener el vuelo. Fue la virada del día y en unos segundos Emirates Team New Zealand superó al resto de la flota, que lo intentaba, pero todo estaba ya prácticamente hecho. Los tripulantes se colgaban de los obenques, corrían hacia adelante y hacia atrás, pero sin éxito. El Emirates Team New Zealand fue el único barco que consiguió levantar el vuelo sin ayuda. Fue un día duro en la oficina de una flota. Red Bull quedó segundo y el resto de la flota anotó sus posiciones. La primera puerta como último punto válido para la clasificación. La clasificación queda de la siguiente manera. Primero quedaría el equipo francés Orient Express Racing Team con 15 puntos. Segundo, el Emirates Team New Zealand con 13 puntos. El Alinghi con 9 puntos. El Luna Rosa con 8. El New York, el American Magic con 7. El Ineos Britannia con 4 puntos. Ahora hay que esperar las pruebas del último día para ver el resultado final de estas primeras preliminares en Vilanova y la Geltrú.